Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos 7 corazones con un solo palpitar. 7 viejas esperanzas que se extinguen en el mar. 7 gritos desgarrados. Buenas noches, un viernes más estamos con todos ustedes. Hoy tenemos aquí a don Pablo Jesús Vélez, cronista oficial de, Vélez Quesada, cronista oficial de Aruca, y que nos va a hablar acerca de la historia y la cultura de Aruca. Tenemos dos cosas. Una es que el 18 de abril de 1515 se fundó la parroquia de Aruca, que este pasado 18 de abril hizo 500 años. Efectivamente. Y también un poco después con lo de la fiesta de San Juan de Aruca, o hablamos un poco de la parroquia de San Juan Bautista. Sí, vamos, en una trayectoria sintetizada de toda la historia de Aruca. Sí, y otro día pues iremos ya completando y lo que nos vaya quedando, pero para que los televidentes, los oyentes, pues vayan conociendo nuestra tierra. En este sentido. Así que durante este año se han ido haciendo algunos actos y se seguirán haciendo de la fundación de la parroquia de Aruca, que es poco menos que la fundación, diríamos, más o menos de Aruca a lo que tenemos hoy. Pero anteriormente Aruca o Areuca, o sea, la Canaria, los cantones que había en Gran Canaria, ¿podría hablar acerca de esto? Sí, bueno, en principio eran 10 cantones, cada uno con su representante. El cantón de Areuca, que se llamaba en aquel momento, estaba delimitado por el barranco de Tamaraceite y después hacia el norte por el barranco de Moya. Y ahí ya se constituyó lo que podríamos decir la primera Aruca hispánica. Esto está documentado y publicado, 2 Arucas se fundó. Aruca se fundó 2 veces. Le digo por qué. Una en Tenoya, con centro en Tenoya, de donde era Juan de Cibé, primero la madre de la mujer, la suegra de Juan de Cibé y Mujica, María y May, que ya desde 1480 se hicieron unos repartimientos, se los dio Pedro de Vera, les concedió a María May y a su marido Fernando Guerra, les concedió allí unas propiedades de unos terrenos con sus aguas, y entonces ya, aún sin empezar la conquista, estamos hablando de 1480, ya ellos... la conquista de Gran Canaria. Sí, la conquista. Sí, porque ya Lanzarote y Fuerteventura. Sí, bueno, eso sí. Y entonces ya ellos empezaron allí, ya llegaron los conquistadores, que podían ser Juan de Siberio Mujica, Miguel de Mujica, todos eran pues los que mandaban, los comandantes de las fuerzas que habían llegado a Gran Canaria. Y este Juan de Siberio Mujica, que procedía del norte de la península, casó con una hija de María May y de Fernando Guerra, que se llamaba Catalina Guerra, y entonces ya ahí empezaron, pues, lógicamente, como eran los que tenían, digamos, el sartén por el mango, los primeros repartimientos con tierras y agua se fueron haciendo en todo el valle de Tenoya, parte de Tamaraceite, es decir, que de San Francisco Javier hasta mediado Tamaraceite, eso estaba en manos de Juan de Siberio Mujica, su mujer Catalina Guerra, y los demás hijos que tuvo ese matrimonio. ¿Qué pasó ahí? Pues que ellos detentaban todas esas propiedades. Lógicamente empezó a venir gente a trabajar en las tierras. Se fundó una ermita ahí que era el centro, aunque pertenecían a la isla Santa Ana en Las Palmas. Ahí es el centro donde se centralizó, donde se centralizó lo que era
pues los cultos eclesiásticos. Y pues ahí ya se fundó hasta la preponderancia la tuvo desde 1480 hasta 1505 aproximadamente, donde se fue aglutinando todo lo que era la economía de la zona, con ya lógicamente con las vinculaciones a Las Palmas capital, donde ellos, Juan de Siberio, Miguel de Mujica, los hijos y demás, eran los más significados regidores, cada cual tenían el poder. Hasta ahí fue la primera Arucas hispánica. Luego después, esto a partir de 1500 ya se decía que estaba en Arucas una ermita construida por los vecinos, y dicha ermita pues fue aglutinando también lo que era costumbre de fabricar alrededor de las ermitas, las principales casas, la plaza y tal, hasta que ya en vista del florecimiento de la agricultura, en este caso principalmente la caña de azúcar, ya viendo el empuje que toda la zona, incluida Tenoya, hasta Moya, había adquirido, entonces el obispo Vázquez de Arce, en 18 de abril de 1515, creyó conveniente de instituir la pequeña ermita de Arucas en parroquia. Por dos motivos. Primero, porque quizás era el centro neurálgico entre Moya, Firgas y Las Palmas, o sea, en este caso hasta Tenoya, y era el que de alguna manera quedaba más equidistante de los predios de Firgas y la ermita que pudiera tener y los predios de Tenoya, porque claro, la ermita de Tenoya era particular, eran fundadas por los propietarios de la tierra, y la de Firgas también, que era propiedad también de Fernando de Palenzuela. Pero la única que había que era de patronato era la de Arucas. O sea que habían participado los vecinos. Que eran las que habían visitado, y era de patronato porque para proveer esa ermita de cargo de los que fueran, como era de beneficiado, de párroco, de tal, era el rey. Y entonces era la única, porque una era particular en Tenoya, y en Firgas lo mismo, San Juan de Ortega en Firgas y la de Tenoya, pues no podrían ser nombradas parroquias porque eran privadas, eran de particulares. Incluso los ministros que ejercían en esas dos ermitas eran pagados por los terratenientes de allí. Sin embargo, en Arucas, al ser de vecindario, ya era el rey el que tenía, a propuesta del gobernador eclesiástico de aquí, el que tenía que proveerla de un cura beneficiado para que la pudiera atender. Y esa era la diferencia en por qué se creó la parroquia en Arucas y no se creó en otro sitio. Sí. Aparte de la equidistancia de los fieles, que uno podía acceder más hasta Firgas, a la ermita que había, otro podía acceder más hasta la ermita tal, sí, pero estaba centralizado todo en la ermita de Arucas. En la ermita. Y la creación de la ermita, y en este caso también el 18 de abril de 1515, lleva consigo el tener un párroco, pero también a esa vecindad se le llamaba villa, o sea que ya era como normalmente un ayuntamiento. Sí, o sea, bueno, entrar sí, ya sí, civilmente, sí, ¿no? Aparte de lo eclesiástico. Sí, sí. Ahí se dan determinadas circunstancias y son las siguientes. Había establecido de tiempo inmemorial que cuando a cualquier zona que se nombrase ciudad, bien por el rey o bien, en este caso eclesiásticamente, como la Cámara Episcopal de Agüime, se le llamó villa. También, y no sabemos por qué, lo que hablábamos antes, de Tejeda, se llamaba ya, aparece en aquellos documentos de 1514, como villa. Villa de Tejeda y Villa Nicolás, de Nicolás, que le decían en aquel tiempo, que era la aldea de San Nicolás. Eso tenía. Y yo siempre me extrañó que Arucas
por dos circunstancias. Primero, porque era un centro agrícola muy potente. En 1500. Había mucha agua en esa zona. Sí, sí, había mucha agua y todo lleno de plantaciones de caña, donde se procesaba toda esa caña, se producía azúcar y se producía miel. Y entonces, claro, era tal la riqueza que a mí me extrañó siempre, máxime, que ya desde 1505, López de Sosa, que fue gobernador de Gran Canaria, compró un ingenio aquí en Arucas y unos terrenos tenían plantas de caña. Siempre me extrañó eso, pero claro, después ya encontré la explicación y era lo que yo publiqué en las 2 páginas de La Provincia. Ya me di cuenta de eso, de que paralelo, si donde fuera el obispo era una ciudad, no sé qué es una ciudad, y donde estaba era sede del obispado, ya era ciudad. Luego después, cuando le nombraron lo de la diócesis, lo que hablábamos antes, que se llamaba diócesis de Canarias y de Rubicón, cuando se pasó aquí, se llamaba diócesis de Canarias, y se estaba construyendo la iglesia de Santa Ana como sede, ahí ya veíamos que lo improcedente, porque Las Palmas era villa con mayúscula, Villa Real de Las Palmas. A Las Palmas se le dio el título de ciudad en 1511. No lo tenía. Posterior. No, anterior a la creación de la parroquia de Arucas, en 1511. No, sí, pero posterior de la creación de la ciudad, sí, del núcleo. Sí, sí, y claro, es una cosa que está ahí en el tiempo, están los documentos que le dieron en 1511 el título de la muy leal ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero antes se llamaba Villa del Real de Las Palmas. Sí. Y en fin, y ya después, ya me encontré que don Marcelino, el primer cronista oficial que tuvimos en Arucas, había dicho que ya desde 1517 habían aparecido documentos donde se nombraba Arucas Villa. Y lo grave que era a una ciudad darle el título de villa o cualquier otro título sin corresponderle. Y hasta que yo en su momento encontré el documento que hablábamos antes, donde era un contrato de compra-venta, donde aparecía ya una primera fecha. Anterior al oficial que había aparecido en el 1517. En 1515, en septiembre de 1515, después que está. Eso era por un lado, ya había era un documento que ya se le nombraba villa en 1515, pero aparte de eso estaba el otro de constitución de parroquia, que también, como usted me decía antes, del arzobispado, que todavía se conserva lo de arzobispado de Telde, pues decía yo, bueno, entonces si llevaba implícito que a Telde, por ser sede episcopal, se le diera el título de ciudad, a Güemes, porque había sido cámara episcopal concedida por el rey, y Arucas, que estaba el gobernador, tenía una preponderancia tremenda, bien, y efectivamente. Y luego, ya después, buscando por otro lado, buscando documentos, ya me di cuenta que en aquellos tiempos el concederle el título de parroquia a cualquier núcleo llevaba implícito que se le reconociese como villa. ¿Por qué? Porque si al obispo donde residiera se le daba el título de ciudad, la parroquia, que es el primer elemento después de la autoridad de un obispo, es una parroquia, lógico era que fuera de villa. Y efectivamente, empezando a buscar documentos, me di cuenta de que sí. Hombre, lo que pasa al principio y con todo el devenir del tiempo, diríamos, de la historia, o sea, gran cantidad de esa documentación se ha perdido, porque si no tendría que estar lo mismo que en ese documento privado, sí. en cualquier otro documento y documentos oficiales. Lo que pasa es que se han desaparecido o están en cualquier sitio que no se sepa. Los documentos oficiales arrojan mucha luz lo que existe. Ojo, lo que existe,
principalmente desde 1509, estantes en el Archivo Histórico Provincial, donde yo bastante que he investigado. Sí, hay muchos documentos estropeados y otros no. Ahora, hay una parte de la documentación no que atente tanto a la historia en sí, sino a las prerrogativas, a las sanciones que podía tener, digamos, la aristocracia incipiente y la clase noble, que se decían nobles, donde había cualquier crimen que había cometido, donde había que estarse afuera, eso se quemó todo, desapareció todo. Claro. Y le echaron la culpa en 1599 a Van der Does, que dice que se quemó los archivos y tal. No. Quemaron cada cual de los preponderantes todo lo que le supusiese una posible mancha a su linaje. Esos documentos desaparecían. Ya. ¿Bien? Y luego después lo de las propiedades que los límites, los lindes, desaparecieron. Y después ya se encargaron los detentadores de esas propiedades de poner unos mojones donde mejor les vino y declarar como tal. Tal ello sucedió a partir de 1507, cuando Ortiz de Zárate, el que fue, digamos, el reformador de los repartimientos, que confirmó las propiedades de Juan de Siberio Mujica, de Catalina Guerra, su mujer, sí, de las propiedades de Rodríguez de Palenzuela y otros herederos de Firgas, cada cual. Y entonces ya cualquiera protestaba, que supiera usted que usted tenía los mojones aquí y los puso aquí, cualquiera hablaba, pues se quedaba sin comer, decir que ya. ¿Entiende la represalia? Sí, pero aparte el libro, que es grueso, aunque tiene la letra un poco grande, repartimiento de tierra, o sea, yo lo he estado mirando, pero ahí falta una cantidad enorme. Sí, las que desaparecieron. Claro, porque después ese libro, hombre, fue reformado. Como muestra, sí. bien, pero no hay laguna. Laguna, Pues, claro, hay una copia en el Museo Canario de Millares, que se llama de Agustín Millares, Millares Torres, de 1800 y pico, 1860, 70, cuando él estaba escribiendo su historia de Canarias, que las lagunas son palpables, se nota, pero claro, son los documentos que él encontró y transcribió. Es una copia de los documentos que él encontró, nada más. Y claro, no lo encontró todo lo que había. Claro, ese es el tema, ese es el peligro de hoy que tenemos para clarificar un montón de aspectos de la historia. Y yo en este momento, pues, a usted como cronista oficial de Aruca y a todos los cronistas oficiales, porque me consta por los que yo con los que yo he hablado y con los que han venido aquí, que están, diríamos, haciendo una labor extraordinaria por dar lo más exacto y con documentación, y lo que es especulación lo dejan a un lado. Ni lo nombramos. O sea, las lagunas son lagunas y ahí queda eso, está. Pero no rellenarlo con... A mí, ya en un trabajo que hice sobre Dorama, documentado por lo menos con 10 publicaciones, estoy hablando de publicaciones desde 1480 y algo, Doramas lo mataron en 1481, pues publicaciones hablando de todo eso, hasta otras del principio del siglo XX, y ya son siglos, donde decía textualmente que fue en Aruca, en la montaña de Aruca, la muerte de la batalla de Aruca y muerte de Doramas, tal y cual. Pues todavía hay unos señores que se dicen ellos titulados en tal y titulados en cual, que dicen que no, que ellos opinan que tuvo que ser en otro lado. Oiga, mire, en historia o se calla, opinan que... No, mire, en historia, en publicación histórica no hay que opinar.
sino de si yo digo esto porque lo demuestra aquí con documentos. No, pero opinar, usted una cosa curiosa, no, la opinión suya es muy respetable, pero aquí no cabe. Bien, no, pero es un poco lo que separa la prehistoria o protohistoria, pero sí, un término que no ha tenido sí, pero que se puede estudiar a través de los restos que quedan. Pero la historia es a partir del primer documento escrito, lo que está documentado. Claro, si no está documentado, no me esté... sí, ¿qué usted opina? No, mire, aquí no se puede opinar. Hombre, esto no puede ser así porque yo opino, no, mire. En historia, si todos fuésemos a expresar nuestras opiniones, habían en España 40 millones o 30 y pico millones de opiniones. No, mire, aquí se trata que cuando usted publica una cosa, da las fuentes de donde la tomó, los documentos de donde la tomó. Y el estudioso, que a lo que nos puede decir, oiga, esto, no sé, pero esto no puede ser así porque yo opino que Doramas murió en otro lado. Muy bien, pero oiga, eso no es rigor científico ninguno. Usted podrá opinar lo que sea, pero es que yo ahora no estoy opinando, estoy diciéndolo donde los documentos dicen, y los textos antiguos dicen que fue, y nada más. Ya yo no camino para un lado ni para otro. Ya. Pero opinar no, es que en historia no se puede opinar. Por lo menos cuando y eso es lo que yo le alabo a usted y en general a los cronistas, oiga, que no se puede que están cogiendo, diríamos, el toro por los cuernos. No es que yo opino que es... Hombre, muy bien, usted puede opinar lo que dé la gana, porque es libre de opinar. Ahora, una opinión sobre cualquier tema, en este caso histórico que tratamos, usted no puede opinar porque aquí se le está presentando a usted un tema con documentos que lo avalan. Y que además que no son de ahora documentos falsificados, son documentos que se han creado desde 1484-85, de los primeros primitivas crónicas, hasta principios del siglo XX, que es cuando ya se escribió. Algunos que empezaron a copiar documentos antiguos lo transcribieron de nuevo porque estaban más deteriorados, porque habían... Sí, pero ahí es donde entra también un poco en esto, porque son documentos de documentos, y si el otro historiador, pues por H o por B puso una cosa, no se ha, diríamos, verificado ese hecho, no se ha verificado la historia y ha seguido, diríamos, hasta cierto punto, esto agrandando la bola de nieve. Sí, ¿no? pero bueno, pero hay una cosa, en el supuesto de que haya podido ser así, en algunos casos. En algunas cosas, no... porque normalmente todo el mundo transcribía de acuerdo con lo que estaba escrito, y la verdad es que además habían documentos de esos que no pudieron incluso ni cambiarlos, porque aquí había varios archivos riquísimos, como era el de Marqués, el archivo de Hacia Casa, el archivo de los Millares, todo eso, que tenían legajos desde 1500 hacia acá, y después otros que se depositaron en el Museo Canario, o que aparecieron en la península, en algunos archivos de allí y demás. Eso, pues ya tenían constancia, eran copias fidedignas de los que... Sí, eso ya es otro... Pero después que hay algunos que transcribiéndole se llamaba Juan y le puso Pepe y el apellido porque era para decir que aquel era antecesor suyo, tal, eso es otra cosa. No, pero me parece bien, por ejemplo, en el escrito que ya hemos hecho mención de constatar los 500 años de la parroquia, en donde pues se dice en tal página y en tal sitio y en todo eso. Y en este caso también está un poco el archivo de la Casa de Colón, ¿no? Que también del Cabildo. Sí, bueno, o parte se ha pasado arriba al Archivo Histórico Provincial, sí, porque abajo en la Casa de Colón hay un rico archivo también, más dedicado ahora a museos, porque se ha ido centralizando alguna documentación importante, como pudo ser el Archivo Histórico Provincial desde el tiempo que estaba precisamente en la trasera de la Casa de Colón. Allí estuvo el Archivo Histórico Provincial, y ya luego se pasó arriba a la Plaza Santa Ana,
y que el director se jubiló, se retiró hace un año, me parece, don Enrique Pérez Herrero, y yo última amistad con él, todos los días estaba metido allí revolviendo tal. Se centralizó allí y se digitalizó muchos de los legajos que tenían ahí, e incluso de los ayuntamientos. Por ejemplo, conseguimos en su momento que el archivo donde están reflejadas todas las actas municipales hasta 1995, desde 1825 hasta 1995, el archivo municipal de Arucas, todas las actas se digitalizaron, y hay unos rollos de estos de fin de 35 milímetros que se meten en una máquina, aprieta allí y van pasando. Sí, y usted lee, está teniendo más o menos la fecha de lo que usted quiere buscar, va allí mirando y encuentra delimitado allí una página, por si le sale una fotocopia. Pues yo le quiero decir un comentario que también es, diríamos, revelador. El director del archivo de la Casa de Colón, de haber ido yo a buscar cosas y estar mirando. El antiguo era sí, los años 70 estoy hablando. Sí. Entonces se llamaba, lo conocí perfectamente, Blanco. Sí. El apellido Blanco. Blanco, ¿cómo se llamaba él? Sí, que era director por muchos años y escribió 2 o 3 libros sobre historia de Canarias. Y me acuerdo que en aquel momento, pues hablando con él y preguntándole algunas cosas y buscando, o sea, tenían bastante de sentencias judiciales y cosas de todos esos legajos los tenían allí. Sí. Como usted, el papel vaso, que era el papel de almacén. Sí, ya. Forrado con una cintita. Y entonces me acuerdo, y se me ha quedado más o menos grabado, que dice, un documento, dice, nunca se agota. Porque a lo mejor en el año 1950 y usted está buscando una cosa, la encuentra allí, pero a lo mejor viene un abogado, o sea, historiador, usted, viene un abogado, viene un médico, viene un psicólogo y cada uno va encontrando lo que a él le interesa. O viene un lingüista, uno de la Real Academia, y entonces va encontrando palabras o cómo ha ido o el significado de aquella pero palabra. Claro, es que un documento tiene tantas posibilidades de suministrar información. Hay un sinnúmero de personalidades que cada cual va persiguiendo lo mismo que muchos iban a ver cómo se queda esta cosa. Y después veíamos PH, por ejemplo, o José, y terminado en P, o sea, P-E-S, y era José, pero bueno, dependía de la época. Sí, del latinajo que ya... Bueno, pues hemos estado en eso, y un pequeño recorrido histórico de Arucas hasta ahora, o ya entramos en lo de la iglesia de San Juan Bautista de... Bueno, primero un recorrido histórico breve. En Arucas, ya digo, se dedicaron sus tierras al cultivo de la caña de azúcar, proliferaron los ingenios y supuso una riqueza tremenda para la comarca. En 1572, el que era capitán general de Canarias, Pedro Cerón Ponce de León, se enamoró con la hija de uno de los ricachos de aquí de Arucas, o sea, primero la nieta de uno de los ricachos de aquí de Arucas, y él no trajo nada, pero sé que era capitán general, fundaron el mayorazgo de Arucas a base de las propiedades ese, y se quedó ya el hombre. Eso fue en 1572, de ahí es por lo que suponemos o evidencia que la primera imagen de San Juan Bautista, que hoy le llamamos San Juan Bautista el Chico, aparece en los inventarios en 1574. Se supone, porque la imagen, la procedencia sevillana, se supone que el mayorazgo de Arucas regalara esa imagen que no existía en Arucas, la regalase a la parroquia. Ya después, en 1650, la cuestión de cultivo de caña empezó a languidecer, hasta el punto de que poco menos que ya no era rentable el plantar caña y el procesarla y tal.
Y ahí en 1600 tal, entonces las tierras empezaron a dedicarse a cultivos ordinarios, y incluso al cultivo de la vid. Ahí empezó también la fama de los vinos, principalmente de la medianía, de las cotas más altas, donde eran más fructífera la tierra en ese aspecto, y empezó hasta ya esto iniciado el siglo XIX, donde una enfermedad en los viñedos acabó con la vid, pero en todos lados de Canarias. Y ya se pensó en otro cultivo nuevo, porque aquí siempre se ha seguido cometiendo el mismo error a través de la historia: dedicar las tierras, valgan o no lo valgan, produzcan más o produzcan menos, a un monocultivo. Cuando lo correcto era racionalizar la agricultura. De la cota tal a tal quedan plátanos, pues plátanos. De la cota tal a la cota quedan frutales, pues frutales. Seguir el ejemplo de la naturaleza, que cada, diríamos, planta tiene su... Sí, no, su el plátano estaba, ahora se está cotizando bien. Oiga, que no tiene sentido que usted plante plátanos en Valle Seco, mi amigo. Claro. ¿Por qué? Porque aquello planta usted en Valle Seco, manzana, planta tal y cual, lo propio de allí. Pues eso nunca se pensó. Y entonces ese fue el error de dedicar en cada época todos los esfuerzos a un monocultivo. Porque podían haber dicho, hombre, en la zona medianía y donde haya agua, plante usted verduras, plante usted hortalizas, plante papas, plante millo, frutales, de acuerdo con las cotas. Bueno, pues aquí se volvió con lo mismo, fracasó. El vino, que estaba de alguna manera sosteniendo en parte la economía, se dedicaron a la cochinilla. Aunque en ese momento en otras zonas se trajo de regreso de América. ¿El qué? El plantón para... ¿La cochinilla? No, para la uva. Como en el monte y en esto. ¿Sabes? Sí, bueno, vinieron de distintos sitios, vinieron la solicitud, la petición, porque, por ejemplo, el tabaco se pidió a la Florida, cuando se intentaba aquí cultivar tabaco, que luego dio resultado en Breña Alta y Breña Baja y en La Palma. Sí. Se trajo. Y un poco en Lanzarote también. Sí, pero claro, en menos. Y ahí se trajeron de fuera, porque aquí el tabaco no es que no se conociera, se conocía el cigarro para fumarlo puro, pero no se conocía la planta ni demás, ni cómo cultivarla. Y entonces ya tabaco vino, pero no era la solución. ¿Por qué? Cuando yo hice un estudio no hace mucho, que está publicado en un libro que sería la luz ahora en noviembre del 2014, que lo presenté en la Heredad, el segundo tomo de la obra Aruca Hombre y Hecho, lo presenté en la Heredad, y entonces ahí se vio, está ahí demostrado, que había que recurrir para determinados cultivos fuera. Y entonces, cuando se mandaron, en este caso en el tabaco, se mandaron a Cuba, mandó don Alfonso Gurié y Álvarez, mandó a Cuba con una carta a señor Partagás y otros que eran que son padres o abuelos de los que están hoy, de las marcas que están hoy, explicándole el tema, y le dijeron que sí. Cigarro era muy, muy vistoso. Parte no servía de capa porque se apagaba, ¿entiendes? Se apagaba y salía muy negra. La tripa a lo mejor no ardía, en fin, no sé, desastre. Y entonces le dijo, dice, mire, ahí dado el clima, tiene que estar por lo menos a 3 leguas desde la costa. Que no le llegara... sí, la brisa del mar, ahí, en el clima eso. Hacia arriba, pero claro, ¿qué nos quedaba? Pues las montañas del centro, y ahí no había manera, y ahí fabricó el tabaco. Y ya, sin embargo, después se empezó en la cochinilla. ¿Qué pasaba con la cochinilla? Que cualquier lado que la plantara, que fuera un risco, como tuviera una tierra, y hasta ahí necesitaba poca agua. Claro, empezó a producirse cochinilla, se cotizó bastante como tinte para traer tinte en toda Europa. El principal puerto era Marsella, y ahí venga, llovían los barcos cargados de cochinilla
de Canarias y de Arucas, por supuesto, fue el centro promotor a través de don Alfonso Gurría y Álvarez, centro promotor que formó una cooperativa además de cochinilla y tal. Pero ya después vino la picaresca, como siempre, que la honradez se perdió por un lado y tal. Los cosechadores de cochinilla y muchas veces los intermediarios cogían, le echaban a la cochinilla seca, le echaban arena finita, semiental, entonces polvo de arena, sí, para aumentar el peso. Pero claro, allá en Francia y toda aquella región donde se procesaba la cochinilla, pero no eran tontos, y veía que las máquinas, aquellos, se notaban las máquinas que aquello no, ni la cochinilla ni el tinte salía igual. Entonces empezaron tal. Por otro lado, las anilinas alemanas, que en ese tiempo, extraídas del carbón de piedra o hulla, empezaron a producir un tinte llamado anilinas en aquel tiempo, un tinte que no era tan rico, tan duradero como el que producía el carmín de la cochinilla, pero que sí era muchísimo más barato y además lo producían ellos allí en Alemania. Y eso fue, entre eso y la picaresca de los agricultores, arruinaron la cochinilla. Se fastidió el invento otra vez porque, lo que decíamos antes, un monocultivo, falló la cochinilla, a buscar otra cosa. Entonces se pensó ya algo de vino, volvió a pensarse de nuevo en el tabaco y ya definitivamente se dedicaron a la caña de azúcar ya en el segundo ciclo. El primero había sido con Pedro de Vera en 1484-85 y esta vez ya fue a partir de 1976 cuando ya decidieron pues los agricultores, los gremios de agricultores y los que tenían pues una serie de propiedades a irla dedicando al cultivo de la cochinilla, del azúcar. Claro, ahí ya proliferaron las fábricas de azúcar. En Telde, precisamente, en 1890 surgió la de... Que todavía está un poco... Sí. Sí, aquello se vendió, la fábrica que la tenía, la había comprado Destilerías Areuca, se le vendió al ayuntamiento de Telde. Y luego después sí, se había fundado la de Arucas, se había inaugurado en 1884, y la de Telde, que era de los Juan Rodríguez de Oreste, de la familia Rodríguez de Oreste, y la de allí, hijos de Juan Rodríguez, no sé qué, en 1890, la de Telde. Y después sí había pequeños trapillos que ya le llamaban, en Arucas, por ejemplo, el Cruz de Pineal, los hermanos Hernández Suárez. ¿Y que sigue el nombre en Arucas mismo? En Arucas Firga, el trapiche. Trapiche, sí. Pero ese trapiche, el origen del nombre es de la primitiva del cultivo en 1480 y algo de... Y de la segunda época de la caña de azúcar es donde arranca la destilería esta de Ron Areuca. Sí. 1484 se dedicó principalmente a elaborar azúcar. Y ya luego después, en 1909, empezó con la producción de aguardiente de caña, porque ya América estaba haciendo la competencia con el azúcar, por la mano de obra mucho más barata, el clima allí. Y más lluvia y más. Exacto, y entonces ya hubo que pensar en ir poco a poco dejándole el azúcar para ir fabricando aguardiente, que ya se estaba consumiendo, ya entonces se suministraba junto con la San Andrés y Sauce en La Palma, Tejina en Tenerife, en fin, varias que habían por ahí para suministrar aguardiente, a producir aguardiente. Y ya después, vino la competencia mayor, fue cuando la Primera Guerra Mundial, de 14 al 18, donde ya hubo que cerrar todo porque las comunicaciones marítimas eran un desastre, y ya después pues ya se volvió a poner en 1940, ya volvió otra vez las fábricas estas a producir, pero ya aguardiente. La que producía azúcar
hasta el año 1958, que se acabó, fue la de Telde. La de Telde seguía produciendo azúcar. Está cerca del barranco frente. Sí. Y esa producía hasta esa fecha azúcar. Y ya después, poco a poco, ya el consumo era menor, era mucho más barata la que venía de Cuba y de Centroamérica, mucho más barata que la que podía producir aquí. Entonces, poco a poco se fue destinando la caña a molerla, al jugo, para fabricar aguardiente, que de ahí salió el famoso ron de Telde. A partir de esa fecha, de 1938, que la adquirió, que se remodeló, se restauró aquella fábrica, y eso estaba en el camino del, ¿cómo le decían allí? Camino de Barseguillo. Sí, que iba a la carretera de Barseguillo. No sé si es la carretera del Lomo, yo no sé cómo le decían. Bueno, ya más concreto, sí, pero la que iba... Sí, la que iba a Barseguillo, ya aquello se remodeló, la planta aquella, para ya dedicarla a producir aguardiente, porque ya claro, no era lo mismo sacar azúcar para almacenarla por ahí y tal, que aguardiente, que había que poner pues unas cubas de fermentación, había que poner tal y cual, y aquí se reestructuró todo, hasta hace unos años, concretamente hasta 1991, que se le vendió al Ayuntamiento de Telde. Se vendió, empezó a pagarlo, lo pagó en varias plazas hasta 1999, que ya se quedó Telde con aquello, con la fábrica. Y ahí cesó la producción, pero habían producido una serie, cientos de miles de litros de jugo de caña, que estaba ya almacenado. Y eso se trajo ya para destilerías Areuca, y con eso mismo se siguió envasando el ron de Telde, porque ya tenían ahí la materia prima. Han vuelto últimamente. Sí, está por ahí en el mercado ron de Telde, pero es... ¿Y quién lo está haciendo? Areuca. La fábrica de Areuca está centralizada todo ahí. Porque es la que tenía las dos... Sí, que había adquirido. Pues, sí, que había adquirido. La azucarera de San Juan en su momento, y ahí ahora mismo está centralizado lo que es el ron de Arucas en sus distintas gamas y el ron de Telde. Pero el ron de Telde se está todavía con el aguardiente que se molió en su momento en Telde. ¿Sí? Ya la economía ahí va mantenida, poder decir que gracias a esas fábricas que fueron manteniendo la economía aquí, o parte de la economía, y la isleña, la fábrica de pasta y chocolate, que también importantísima en Aruca. Sí, Aruca tiene bastantes fábricas, ¿no? Sí, y ahí se ha mantenido. Han sido de cacao, de la isleña de galletas. Galletas, hay una de galletas que se llama Bandama ahora, que ya la fábrica de la isleña ya no produce tanta galleta, sino produce pasta. Distintos tipos de pasta para sopa. Y la verdad, y de 1960 que se puso la galleta Bandama en Aruca, y aparte es otro puntal que abastece con todos los empleados que tiene, por lo menos coayuda a la economía local, y eso más o menos es lo que tenemos. Y ya después sector servicios a cero. Sector servicios se promociona fuera de Aruca normalmente, es decir, en Aruca pues 3 gatos ahí en la cuestión de servicios. Es en el sur donde están los hoteles, donde están grandes restaurantes. Que también volvemos a lo mismo, a lo que decíamos antes, que ahora el turismo es el monocultivo, ¿no? Sí, no, el turismo, pero... Sí, pero no, que hay que ampliar... Sí, hay que seguir buscando algo, lo que sea, como sea, pero propio de aquí, que sea rentable. Ahora mismo el turismo, a muchos dicen no, mire, no, el sol más o menos es el mismo, el clima es más o menos el mismo. Aquí lo que hemos tenido la suerte de todos los problemas bélicos que hay por todo el norte de África, Egipto, Siria, una distancia, que el turismo no va allí, porque antes el 90% del turismo que venía aquí iba desde Marruecos hacia allá, por el norte de África. Y de España mismo, que iban a Túnez, y de la ya iban muchas a Túnez, el otro iban a Egipto. ¿Por qué? Pero oye,
eso es un logro debido a las circunstancias. Pero eso en cualquier momento y por lo que sea, según empiece ese cuarto, puede volver otra vez. O abrirse otros mercados por ahí turísticos, sí, que les sean más rentables, más baratos. Sí. ¿Sí? Nos queda poco tiempo. Nada. Pero esto en otro día, otro momento seguimos, pero sí nombrar un poco lo de la cultura de Arucas. Podríamos hablar de nombrar lo de la iglesia de San Juan Bautista de Arucas, que la catedral, que se le nombra la catedral. Sí. El trabajo, yo creo que eso es a lo mejor bastante complejo y lo dejaríamos para otro día, pero lo nombramos. Sí. Y después la heredad y la misma fábrica del ron Arucas y alguna otra cosa por nombrarlo, pero lo emplazo. Lo dejamos si usted... ya para sí, no hay problema. Bueno, vamos a ser breves. Templo parroquial. A principios del siglo XX, la antigua iglesia se estaba cayendo y entonces don Francisco Cárdenas Herrera, que era el que había entrado de párroco, formó ahí un grupo de voluntarios, encargaron un proyecto, así a grosso modo, y el proyecto vino aprobado, les llegó el proyecto, lo aceptaron y empezaron el 19 de marzo de 1909, pusieron la primera piedra. Sí. A los 2 años fue tal el impulso que le dieron las obras, que a los 2 años, en 1911, estaba a altura, la iglesia a altura de Triforio. Sí. Vino el obispo Muñoz, a don Adolfo Pérez Muñoz, a decir una misa allí para fomentar voluntades y animar al pueblo a que también contribuyera a la obra de la parroquia. Ya sigue adelante, en 1915, en enero de 1915, se puso la clave central del techo. Vamos terminando, o terminamos, y ya otro día lo explicamos con más... Sí, y ya en 1917 se abría el culto y ya se siguió construyendo hasta 1932, en que se hizo el basamento de la cuarta torre. En 1962 con el párroco don Francisco Hidalgo. No, ese fue anterior. Me sale el nombre ahora, era Molina, don Lorenzo Aguiar Molina, puso en el basamento de la cuarta torre, que se había terminado en 1932, le empezó a levantar con la ayuda de instituciones y después y demás la cuarta torre, y ya se terminó la iglesia con esa cuarta torre, o del campanario, como le llaman ahora. Se terminó oficialmente la iglesia el 24 de junio de 1977. Y bien. Aquí nos paramos. Bien, no, pero sería retomarlo en otro momento, y con la cantera de Arucas y con todo esto. Bueno, y después la obra de Arucas, que fue pues una obra maravillosa, una obra soberbia. Por eso de ahí el empaque de catedral. Y elaborada, o sea, tallada, labrada y tallada por labrantes hijos de Arucas, y la cantera es la piedra de allí, de las canteras de Arucas. Pues ahí retomamos, pero para explicarlo con más detenimiento. Y seguimos ya en otra línea. Pues muchas gracias. La historia de Arucas es muy rica. Hombre, ya, don Pablo Jesús. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención y hasta la semana próxima. Pues nada, ha sido un placer. Buenas tardes y un saludo cordial para todos. Vale. Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos 7 corazones con un solo palpitar. 7 viejas esperanzas que se extinguen en el mar.